Agradecemos al Señor una vez más por el privilegio de reunirnos con el propósito de conocer, profundizar en su palabra. Y esto es el resultado de nuestro amor y gratitud al Señor por sus bondades, por su salvación, por la transformación que ha venido generando en nuestra vida día con día. Y no me puedo rehusar sino a decir gracias, Dios, por el privilegio y el tiempo que me permite para invertir con ustedes esta ocasión de consolidar día con día lo que hemos venido aprendiendo. Así que bienvenidos también a través de quienes a través de las redes sociales van integrándose con nosotros. Esta clase prácticamente es el resumen de lo que hemos venido tocando en los libros de Esdras y Nehemías, y de esta manera la participación de ustedes es fundamental porque es el resultado de lo que hemos tocado, lo que hemos visto. Así que ahora prácticamente esta será quizá la clase modelo, lo que les permita tener un panorama más amplio de qué es lo que esperamos compartir y de qué manera, y así extraer del libro o de estos dos libros un manual de liderazgo exprofeso que nos permita tenerlo en la congregación para desarrollar a los futuros líderes dentro de la iglesia. Esto es para mí un legado para que se pueda extraer un manual de liderazgo netamente escritural, bíblico, sin relación con las metodologías que el mundo tiene. Porque el liderazgo bíblico es un liderazgo probado por cientos de años, aprobado por Dios y respaldado por Él para continuar adelante en el servicio de Dios. Y creo que si nosotros podemos conjugar todas estas estructuras definidas en el pasado, nos van a permitir generar acciones en el presente con resultados o rendimientos productivos en la preparación e instrucción de una nueva generación para integrarse dentro del contexto del servicio al Señor. No podemos permitir ni deberíamos aceptar un liderazgo neófito, emocional y sin un llamado. No pudiéramos aceptar a quienes están queriendo servir cuando en realidad no tienen el conocimiento, la revelación, la disposición de pagar un precio para llegar al lugar donde Dios ubica. Esto es algo que necesitamos. Así que, bienvenidos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Esdras, capítulo 1, y algunos de ustedes probablemente tendrán algunas notas ya, pero esta clase nos va a permitir esa introducción a lo que esperamos. De hecho, yo estoy confiado en que vamos a extraer de todos estos principios de liderazgo un enriquecimiento para expanderlo, acrecentarlo en la medida en que nosotros podamos ir participando, porque entonces será el resultado de la verdad de la palabra, de la experiencia que estamos viviendo y de los resultados que hemos obtenido a lo largo de este tiempo. Así que vamos a orar, pedir la dirección de Dios, porque sin oración no hay relación, no hay revelación de Dios. Por favor, algunos de ustedes diríjanos en su oración y presentarnos ante el Señor Todopoderoso. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Señor. Una vez más nos reunimos en este lugar, Señor. Sí, Señor. Con la finalidad de aprender más de tu amor y tu misericordia. Aprender más, Señor, de lo que tú demandas de nuestras vidas. Sí, Padre. Mira, sí, bendito Dios, que nos hemos propuesto, Señor. Nos hemos propuesto obedecer. Amén, Señor, sí, Señor. Señor, de tu palabra. Este libro de Esdras, Señor, nos abre el entendimiento de cómo debemos actuar en los momentos, Señor, que se han demandado de tu parte hacer algo, Señor. Así es, Señor. Ayúdanos y danos gracias en esta noche para aprender. Y danos gracias, Señor, sobre todas las cosas para ponerlas por obra. Sí, Padre. Bendice la vida del pastor, Señor, y Gracias, Señor. el entendimiento de nosotros para que podamos comprender, Señor, todo lo que nos explique. Sí, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Bien,
Esta clase, sin lugar a dudas, va a darnos oportunidad de hacer una introducción, que es lo que esperamos. ¿Cómo ustedes presentarían un tema sin una introducción, sin antecedentes? Es necesario entonces hacer una elaboración que nos permita ubicar en tiempo, en su momento histórico-cultural, en su trascendencia, pero también cómo será esa acción o esos principios que se vivieron hace siglos ser verdades permanentes que nosotros coloquemos o podamos aprender. Este libro de Esdras inicia diciendo: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese ¿qué? La palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Y así es como iniciamos. Y nos damos cuenta entonces que este libro tiene aspectos muy sobresalientes para ubicarnos en tiempo y momento, pero lo más sobresaliente será la enseñanza que viene acerca de el Señor Todopoderoso y quienes están gobernando naciones, así como cualquier individuo sobre la faz de la tierra. Así que entonces lo primero que tenemos que darnos cuenta es Esdras, el libro de Esdras. ¿Y quién era Esdras? Es lo que tenemos que colocar. Y podemos tener aquí un poquito, Esdras, ¿quién era? Un judío comprometido con Dios. Esa es la palabra preponderante, comprometido. Eso implica que estaría siempre dispuesto, disponible en tiempo, en momento y forma, bajo cualquier circunstancia, a pesar de condicionantes que cualquier persona diría: tengo algo que hacer, se me presentó un obstáculo, se me presentó una situación, pero este tipo de liderazgo es el que va a permanecer, aquel que sus prioridades están ubicadas correctamente en y dentro de la voluntad de Dios. Por eso vemos a un judío comprometido ¿con quién? Con el Señor. Con su palabra, es decir, la voluntad de Dios expresada a través de estas letras que propician conocer quién es Dios, cuáles son sus planes, sus propósitos, cuál es su naturaleza, cuáles son sus atributos, cómo es que la voluntad de Dios determina el curso de la vida de cada persona o principalmente en el liderazgo de aquellos a quienes Dios llama a su servicio. ¿Cómo debe ser su vida, su conducta? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Hacia dónde debe dirigirse? ¿Cómo debe hacer las cosas? Recuerden, no vamos a inventar absolutamente nada porque no es nuestra obra, es la obra de aquel que nos ha concedido un privilegio inmerecido. Él ya determinó anticipadamente cómo se deben hacer las cosas. Por eso es este manual, ya está escrito. No tenemos nada que colocar adicionalmente. Vamos adelante. También Esdras tenía un compromiso ¿con quién? Con su nación, es decir, con su pueblo. Un liderazgo siempre tendrá la necesidad, si es que aspira a ser liderazgo, un compromiso también con su pueblo, con las ovejas que Dios le ha confiado. Él es el responsable ante el Señor del estado espiritual y de las condiciones que se van presentando. No es responsable de las decisiones de las ovejas. Escuchemos eso. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Las ovejas determinan su presente y su futuro. La responsabilidad del liderazgo es entonces conocer las verdades eternas y instruir, proclamar, exponer, exhortar para conducirse hacia adelante. Y que también era, Esdras tenía un llamado ministerial el cual él honraba. Como el apóstol Pablo decía, honro mi ministerio. Y eso es algo que, si alguien no le da valor a lo que Dios te ha llamado a hacer, tú sí concede el valor que Dios te ha conferido. Eso es importante. Algunos pueden menospreciar que eres el líder, que eres el pastor. Algunos pueden señalar que tú no vales la pena. Pero no se trata de ellos ni de mí. Se trata del Señor y de a quien Él llama a su obra.
Eso es importantísimo. Así que tenemos que aprender estas condiciones que hay en nosotros. Pero también Esdras tenía aspectos muy incluyentes. Era un sacerdote y era un doctor en la ley. Es decir, un escriba que era el experto en la ley. ¡Qué tremendo! Entonces nos damos cuenta la clase de hombre que Dios llamó al servicio para una obra específica. ¿Vamos bien? Yo quiero añadir algo. Sí. Primeramente aquí en el mismo libro de Esdras, Dios a quien le dio el mandato de hacer el templo. A Esdras no se lo dio. Se lo dio a Ciro. Y Ciro pregonó que Dios le había dado ese mandato y convocó a todos los israelitas y a todos para hacer ese templo y que pusieran el oro y la plata. Esdras ya entra muy adelante, pero el primer llamado para hacer el templo se lo dio a Ciro. ¿Está bien? Eso es historia. Estamos hablando de liderazgo. Bueno, excelente. También en la historia Ahí es donde vamos a entrar acerca de lo que tú estás diciendo, que es un punto muy importante, Grimaldo. Qué excelente, gracias. Es un punto muy importante que vamos a ver más adelante. El personaje central aquí tenemos que es Esdras. ¿Quién es Esdras? Es el punto. ¿Quién escribe el libro? ¿Quién es el que conlleva todo el registro histórico? Y nos vamos a dar cuenta que una de las características que Dios siempre va a hacer es a quien llama, ubica, prepara, equipa para hacer su obra. Y lo vemos en el Bautista. Por lo general, todos aquellos que son llamados al servicio empiezan a desaparecer en la medida en que va creciendo la obra. ¿Por qué? Porque el propósito no es tener popularidad, no es tener un panorama ni una jerarquía. El propósito del liderazgo que Dios llama es simplemente ser un canal, un medio para que la gloria del Señor crezca. ¿Vamos bien? Eso es importantísimo. No se trata de nosotros, no es mi persona, no es mi posición, no es mi aceptación o si voy a alcanzar un lugar preponderante en el ámbito donde me desenvuelvo y tener un auditorio o tener invitaciones continuas a salir para ser conocido. No se trata de eso. Bien, ¿qué sucede entonces? Esdras tenía una gran pasión y una de las prioridades de su vida fue prepararse en conocer las Escrituras. Aspectos vitales. El domingo compartí algo breve acerca de conocer a Dios. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y nos damos cuenta que muy poco en la iglesia se propicia una búsqueda personal. Porque aun cuando en la congregación, como hoy, tengamos estudios, ustedes percátense, es una minoría a la que asistimos. Siempre. Y es triste porque así es. Porque estudiar y conocer a Dios nos va a llevar no solo la vida misma, sino toda la eternidad. Pero si queremos servir a Dios con mayor claridad, es conocerlo y conocer su voluntad de tal manera que esto nos lleve adelante. Oseas 4:9, tú y yo lo conocemos. ¿Cuál era el punto? Vamos a leerlo si alguien lo tiene mientras termino. Para Esdras, el llamado había sido restaurar, colocar una vez más dentro del pueblo la revelación de la voluntad de Dios, es decir, las Escrituras. Y estamos hablando de los términos que es algo del pasado como algo permanente del presente. El liderazgo siempre necesita conocer las Escrituras y exponer las Escrituras. ¿Por qué? Oseas 4:9 lo dice claramente. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Es decir, la medida, el modelo de quien esté al frente va por lo general a determinar el curso de la historia de las personas que están a su alrededor. En otras palabras, somos la influencia para bien o para mal de las personas alrededor. Seremos el modelo que ellos van a tratar de imitar. Seremos la medida que ellos conozcan de quién es Dios. Y eso es importante.
¿sí? Por eso estamos hablando de liderazgo. También encontramos algo interesante, una de las cualidades o características muy importantes en Esdras, era un hombre dedicado a la oración. ¿Por qué no dedicado siempre a hacer otro tipo de aspectos dentro de la obra? La oración es la vía que prepara el escenario para la presencia y la revelación de Dios. La oración hace posible que todos los recursos del cielo entren en acción. La oración nos va a permitir conocer más íntimamente al Señor y en ocasiones escuchar su voz, recibir instrucciones, ser guiados, ser dirigidos. Un ministerio inicia y concluye en oración. Es decir, si estamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual, la oración es imprescindible. No es optativa, no es un lujo, no es un ejercicio, es una necesidad. Y eso es algo que solo tú lo puedes ver. No es como decir, tú necesitas orar. No. Mi decisión, cuando conozco la trascendencia de lo que Dios está proponiéndome hacer, requiere entonces una mayor inversión de mi parte en estar en comunión con Dios. Así que una de las cualidades o características de un líder es ser una persona de oración. Y no tiene que anunciarlo. No tiene que decir, yo estoy orando. Es algo que se hace en lo íntimo, en lo privado. Y como hemos dicho, aquellos anónimos que están en el, ahora sí, donde nadie los ve, ellos ejercen ahí un mayor tiempo de oración, donde su influencia es experimentada públicamente en otros como resultado de su intervención. Y eso es algo que necesitamos recordar, la oración. Y ahí están los capítulos. ¿Cuál era la preocupación de Esdras? ¿Qué es por eso que tenemos este tiempo? Fue el desarrollo, el crecimiento y el bienestar espiritual de su pueblo. Fíjate bien. No el bienestar material, no el bienestar financiero, que eso es una consecuencia del bienestar espiritual. Recordemos, el propósito fundamental de Esdras radicaba en conocer a Dios, continuar con su llamado y propiciar el bienestar de su pueblo, de instruirles una vez más en el camino, de instruirles en la palabra, de exhortarles en la palabra y propiciar entonces una continuidad en la vida de su pueblo. ¿Sí? O sea, nos vamos a ir un poquito rápido, nada más recuerden, esta es una pequeña condicionante de cómo podemos entrar en hacer algo que nos debe enriquecer. Tenemos también lo que decía Grimaldo, un hecho histórico. ¿Cuál es ese hecho histórico? El trasfondo por el cual surgen todas las cosas. Es donde el Señor habla y mueve y hace conforme a su voluntad, a pesar de quienes están gobernando, quienes están en posiciones de autoridad. Dios no está limitado por si las personas, al ser invitadas a participar en el propósito de Dios o su rechazo, no limitan a Dios. Porque toda persona a quien Dios le propone, aun cuando no sea creyente, como a este hombre llamado Ciro, él determinó inclinarse. Eso no lo hizo salvo, pero eso sí lo hizo ser un siervo de Dios, por el cual dice mi ungido. Recuerden que tenemos que aprender esa palabra ungido, significa siervo, significa pastor. Qué tremendo. Así que Dios puede llamar a quien no lo conoce, pero mientras se somete a esa propuesta divina, Dios puede llamarle su siervo, su ungido. De esta manera entonces llegamos a darnos cuenta por qué entonces Dios habla y toca el corazón de este hombre. Porque había un problema grave, la negligencia y la desobediencia del pueblo judío al separarse de Dios, de su voluntad, al hacer lo contrario de la voluntad de Dios, propició que Babilonia entrara en esa acción para llevar cautivo al pueblo judío. Y justo ahí es donde empezamos la historia.
Justo ahí es donde entramos a este respecto. ¿Por qué? Porque aún podemos ver Isaías 44:28 y otro 45:1, y nos vamos a dar cuenta que Dios, que conoce todas las cosas, les dio una palabra al pueblo judío, aún nombrando o dando el nombre del rey que estaría ahí, incluyendo estos como 100 años antes aproximadamente, cuando esta palabra surge. Recuerden, ¿qué estamos haciendo cuando colocamos los textos? Estamos dando la veracidad de la verdad que conocemos. Es decir, lo que emana de la misma palabra es lo que nosotros necesitamos colocar. Historiadores como Josefo dan una gran cantidad de respaldo hablando en lo secular, diciendo lo que aconteció en el pueblo. Josefo es uno de los historiadores judíos más certeros a ese respecto. ¿Qué dice entonces Isaías 44:28? ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Wow. El 45:1. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Wow. ¿Qué podemos decir entonces al respecto de estas dos escrituras? ¿Qué podemos opinar? Exacto. En otras palabras, ningún evento sobre la faz de la tierra puede impedir a los propósitos divinos completarse. Sí, Luisito. Sin embargo, lo llama su ungido, ¿verdad? A Ciro. Así es. Pero por ejemplo, si su ungido significa pastor, aquí no aplica, ¿verdad? Más bien fue él usado nada más. Fue el medio, el instrumento para cumplirse, pero esa palabra tenemos que tener mucho cuidado, porque en el día de hoy muchos dentro de la iglesia, yo soy su ungido, empiezan a querer colocar una posición que no les pertenece. ¿Vamos bien? Esos son. ¿Qué aconteció en la soberanía de Dios? Ya me estoy adelantando. Él determina tiempos, momentos, personas para concretar lo que sus planes y propósitos del pasado habían definido que tenía que hacer. ¿Y cómo hacerlo? Recordemos, ¿quién estaba en una autoridad civil? Ciro. De esta manera sería su instrumento para cumplir el propósito divino. Pero Dios nunca forzó a Ciro a hacer lo que no quería. Recuerden, esto es importantísimo. Por eso es que vamos a verlo un poquito más adelante. Bien, de esta manera nos damos cuenta que Esdras no lideró el primer contingente hacia Jerusalén. Fue Zorobabel y Josué, recordemos. Porque Esdras aparece hasta el capítulo 7 del libro. Mientras tanto describe todos los acontecimientos que están ahí. Pero empieza a describir lo que nos interesa de este tema, lo relacionado con el liderazgo. Un liderazgo sometido a Dios, cuando es guiado por Dios y se somete a la voluntad de Dios, va a enfrentar retos, va a enfrentar conflictos, pero Dios va a proveerle todo lo que requiere para llegar a la meta que Dios ha determinado. Recuerden, esto es lo importante de esta clase, de este tema, el liderazgo. Porque a veces cuando hablamos de líderes decimos, es el que tiene la jerarquía, es el que tiene posiciones, es el que tiene más dinero. No, esto es lo que necesitamos disipar. Estos dos libros nos han enseñado muchísimo al respecto. ¿Cuál es entonces el propósito de este libro? Aquí es donde entramos. Recuerden, estamos tocando ciertos temas. Sí, Ramuchita. Me queda un poco de confusión porque si dice, de Ciro es mi pastor, lo está diciendo en el término de dirigir, conducir. Sí, nosotros eso. lo asociamos con el pastor del Nuevo Sí. Testamento. No. Por eso es que quede claro, pues, o sea,
porque si no se puede confundir ¿Y si se llamara Ciro un pastor? Y ese sí sería Ciro un pastor. O sea, no está declarando como pastor o De como sus ovejas, no. para ese, Sí, tenemos que entender esos tiempos, por eso mencioné en su tiempo histórico-cultural qué sucede, qué acontece. Son los eventos que van a darnos la oportunidad de ir disipando las dudas y afirmando aquellos aspectos por los cuales Dios está haciendo. Bien, ¿cuál es el tema entonces? O el propósito del libro. El primero de ellos, Grimaldo inició con eso, es mostrar la revelación de la soberanía de Dios en el mundo. Es decir, donde la voluntad divina y la voluntad del ser humano coexisten en armonía, aun cuando esa elección personal no se someta a Dios, no va a limitar el plan y el propósito del Señor. Pero cuando esa libertad de elección está ahí, eso hará responsable a esa persona de las consecuencias de sus decisiones. Pero Dios en su soberanía determina permitir al hombre ejercer su derecho de accionar. Ciro pudo haber dicho no voy, pero Dios limitaría su acción de no liberar a su pueblo. Recordemos en el libro de Esther que dice Mardoqueo, si tú callas, no te creas que eres el más importante. Liberación y ayuda vendrá de otro lado. Sí, Grimaldo. Aquí hay una cosa muy importante que a veces no la mencionamos. Tú acabas de decir que el Señor cumple su propósito en aquel que Él escoge. Tú me has mencionado que este Ciro no era del pueblo de los judíos o era apartado, no estoy seguramente, pero aquí hay una palabra muy importante y dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová en boca, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Jehová despertó el espíritu, no es que Ciro haya dicho, ay, me nació esto, no. Dios puso el querer como el hacer en Ciro y fue lo que provocó que mencionara que construyeran el templo y mencionó todo lo que deseaba hacer. Pero fue el Señor el que despertó ese sentir, como lo puede hacer. Pero Ciro tenía la decisión de negarse. Exactamente, bueno, ese es el libre albedrío. Todos tenemos la decisión, pero es que estamos hablando de que aquí Dios escogió a Ciro y Él puso en el corazón hacer las cosas, como lo puede poner en cada uno de nosotros y nos podemos negar nosotros. Sí. Podemos tener un llamado que Dios pone en nuestro corazón y al mismo tiempo decirle, no, yo no lo hago. Como tú dices, no quiero pagar el precio. Sí. Entonces yo considero que Ciro sí fue obediente, fue una cosa en armonía con la voluntad de Dios, claro. Se sumó, y eso es lo que estamos hablando, la soberanía de Dios que no restringe al ser humano de elegir, pero finalmente la decisión personal, individual, no determina la decisión de Dios, es lo que estamos hablando. Este es uno de los temas más importantes en la Biblia, y Esdras lo coloca con toda claridad para que aprendamos desde un punto de vista de liderazgo para enseñar e instruir a las ovejas que la soberanía de Dios está por encima de nuestras necesidades, por encima de nuestras peticiones, por encima de las circunstancias que enfrentamos, porque Dios, quien conoce el presente y el mañana, Él define el curso. Qué importante. Este es uno de los temas prioritarios del libro de Esdras, la soberanía de Dios. Recuerden, a mí me ayudó muchísimo, muchísimo cuando empecé a estudiar y a comprender el Espíritu Santo, ampliando mi capacidad de comprensión, hablando de la soberanía de Dios. Me evitó muchos problemas, disipó muchas dudas, retiró muchos temores y me permitió entender que si compartía la iglesia y enseñaba la soberanía de Dios, me evitaría muchos problemas el día de mañana. Y eso es algo que necesitamos enseñar, la soberanía divina. Por ejemplo, que cuando decimos, es que el Señor Jesús dijo que todo lo que pidiéramos nos será concedido, y resulta que tú empiezas a orar, a ayunar, y no te concede el Señor la respuesta, ¿qué vas a decir? ¿Qué le vas a decir a las personas? ¿Qué argumentos tienes?
Por la falta de enseñanza. Pero cuando tú dices, el apóstol escribe que si oramos conforme a su voluntad, ese es el balance. Ese es el balance, porque mencioné el domingo algo acerca de un cantante que estaban en un concierto de música. Él tenía cáncer y uno de los músicos cantantes que son espectaculares, vamos a orar por ti y Dios me está diciendo que tú verás a tu descendencia aquí, van a estar cantando contigo y hace una serie de declaraciones enormes. Se oye muy bien, ¿a poco no? ¿A quién no le va a gustar que te digan eso? Pero después sale otra mujer y dice, no aceptamos un no por respuesta. ¿Qué sucedió? ¿Dios les concedió esa sanidad? No. Entonces, ¿por qué decir Dios dice que tú te vas a sanar y que vas a ver a tus generaciones? Nos tenemos que dar cuenta que en la soberanía de Dios, Él define. Creo que a estos hermanos les faltó tener un pastor que les enseñara la soberanía de Dios. ¿Cómo le puedes decir a la familia, después de haberle dado supuestamente una palabra, y resulta que siempre no? Pero cuando exponemos la soberanía de Dios, ¿qué es lo que está haciendo Esdras a lo largo de todo el libro? Está enseñando que en la soberanía divina no intervienen nuestros deseos, peticiones, necesidades. Dios define qué hacer y cómo hacerlo. Nos permite la libertad de elección, sí, pero eso no implica que Él hará lo que nosotros queremos. ¿Estamos bien? Ese tema nos va a llevar mucho tiempo a hablar de la soberanía de Dios, porque Él es soberano en el universo, soberano en todo lugar. Y eso es algo que si lo llevamos a cabo e instruimos de una manera sistemática en la iglesia, es como la medicina. ¿Cuál es la mejor medicina? La preventiva. ¿O no es verdad? ¿Cuál es la mejor consejería? La que te anticipaste a dar antes de llegar el problema. ¿Te das cuenta? Por eso a veces en la iglesia compartes temas diversos que están preparando los escenarios para cuando alguien viva ese momento, tenga ya herramientas de cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Bien. Otro tema que tenemos muy, muy importante aquí. Dios cumple sus promesas, Él es fiel. Eso es algo que necesitamos recordarnos y recordarle a la iglesia. Dios es capaz de cumplir sus promesas aun cuando todo el panorama se ve negro, porque los años no disminuyen el poder de la palabra de Dios. El Señor había dicho que 70 años iban a estar bajo ese yugo, y los 70 años no disminuyeron, no retiraron las promesas, por el contrario, el tiempo se convierte en el medio que Dios utiliza para cumplir sus planes y propósitos. Por eso a veces me escuchas decir a mí que si nosotros hacemos del tiempo nuestro aliado, vamos a ir adelante, pero si hacemos del tiempo nuestro adversario, ya perdimos. Tenemos que aprender cómo hacer que el tiempo se convierta en nuestro aliado para las promesas de Dios. Así que, qué tremendas lecciones estamos teniendo por enfrente. Cosas que ustedes van a tener que aprender a compartir, enseñar, pero sobre todo modelarlas. Modelarlas. El tiempo siempre está, decimos, en nuestra contra, pero dentro de la soberanía de Dios están en su tiempo. Si enseñamos esas doctrinas, nos vamos a continuar en mejor condición. Bien, otro punto importante de la fidelidad de Dios, no hemos dicho todos los textos, pero otro, Dios levanta líderes. Es Dios quien levanta los líderes. No es la iglesia, no son el concilio, no es la declaración de una palabra profética de alguien, no.
Dios hace su soberana voluntad y determina a quien Él quiere para ubicarlo en el lugar como Él desea y de la manera establecida que Él requiere. ¿Cómo son estos líderes? Deben ser comprometidos, con una entrega, con una convicción profunda. ¿Por qué? Porque su fe va a ser confrontada, su llamado va a ser probado dentro del contexto de la oposición. Y esto entonces les va a llevar a tener una claridad en la función, el llamado y la misión a la cual Dios les ha llamado. Es una labor difícil. Por eso es que Dios llama, porque al que Dios llama, Él equipa. Y a veces nosotros deseamos involucrarnos en hacer algo o deseamos llevar a alguien a hacer la obra y no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque no es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. A veces como me gustaría decir, ve, vamos, sube, haz, pero sé que si Dios no lo ha llamado, no debo hacerlo. A veces tenemos necesidades, y si ustedes van a tener necesidades cuando Dios los lleve a una posición de liderazgo, van a tener necesidad de músicos, cantantes, predicadores, maestros, y van a decir, ay, se me hace que este es el que Dios me envió. No nos apresuremos. Nos hemos equivocado tantas veces en tratar de llenar un hueco, porque es nuestra perspectiva humana y no es la voluntad de Dios. Hay que aprender. Esto es importante. Por eso Dios llama a personas que no tienen una agenda ni intereses personales. Hacen de las prioridades de Dios su prioridad, donde están dispuestos a caminar donde Dios los envíe y pagar un precio que no es fácil de pagar. Doy gracias a Dios por todos esos hombres y mujeres que sirven a Dios, sus familias, que pagan un precio por estar ahí, y a veces son mal conceptuados, no comprendidos. El escarnio, la burla, el señalamiento cuando ellos están dando una vida de servicio al Señor. Mencioné hace unos momentos que a veces no serás comprendido, serás señalado, no serás evaluado, no serás valorado, pero eso no es lo relevante. Porque si buscas más la opinión de las personas, es porque eliges tener la recompensa de la adulación antes que el valor que Dios nos concede. Qué interesante. En el ámbito del liderazgo son todas estas cosas. Bien. Así que no hay una agenda especial, recuerden. Cuando Dios dice, vamos, es cortar todo lo que está detrás. Por eso dice el Señor, nadie que poniendo sus manos en el arado y mire para atrás, es apto para continuar. En otras palabras, el llamado es como lo hizo Dios en Elías a Eliseo. Eliseo quemó todo lo que tenía, es decir, no había un regreso. Quemó sus yuntas, sus bueyes y dijo, vamos. Eso es lo que estamos hablando. Y eso solo se puede lograr cuando Dios dice, tú eres la persona que invito a mi obra, a mi viña. Jesús dijo que debemos orar por obreros, no que los coloquemos nosotros, ¿no? Y si nosotros oramos por obreros, Dios, que es la fuente, elegirá, colocará y enviará cuantos obreros sean necesarios. Pero esos obreros también tienes que equiparlos. Bueno, vamos adelante al respecto. Bien, otro tema o el tema que tenemos que colocar muy claramente aquí es el tema de cómo esperar en Dios, es decir, esperanza. La esperanza es la certeza de un futuro. Es la seguridad de que un mañana será mejor que el presente, de que un buen día vendrán los días gloriosos que Dios prometió que serían. Ellos estaban esperando, la gran mayoría, esperando los 70 años del cumplimiento de las promesas. Y Esdras entra en el escenario para seguir alentando al pueblo y decir, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios hará su obra, Dios cumplirá sus promesas.
Y vamos a encontrar que siempre el desafío en el ministerio será alentar, fortalecer, nutrir la fe de todos aquellos que están con nosotros. Esa es la labor fundamental del liderazgo. Qué importante. Bien, esto es algo como podemos entrar en lo que ustedes pueden hacer, hablando de introducción, un hecho histórico, ubicándose tiempos, momentos, personajes, pero lo que nos va a interesar también para hacer son las lecciones emanadas de este primer tiempo. Yo solamente escribí del capítulo 1 esta pequeña lección con todo lo que involucraba. Bueno, si ustedes recuerdan, fueron 2 o 3 clases que hicimos entre introducción hasta concluir el primer capítulo de Esdras. Este es un resumen breve, pero darnos la idea de qué es lo que tenemos. La primera lección emanada ahí, hablando de liderazgo, es que las lecciones del ayer son un permanente presente para nosotros, porque es un liderazgo que Dios escogió, Dios dirige, Dios revela, y si en el pasado esas revelaciones para ese pueblo funcionó correctamente, para ti y para mí seguirán teniendo las mismas prerrogativas, seguirán funcionando si lo hacemos conforme al llamado que Dios tiene. Hacerlo a la manera de Dios, recuerda, siempre es eso. Moisés no tuvo que inventar qué hacer un santuario. ¿Recuerdas? ¿Qué Dios le dijo a Moisés? Hazlo conforme al modelo que te presenté. O sea, el modelo ya está. El manual ya está escrito. Yo no soy más sabio que el Señor. El manual me va a indicar los procesos para continuar haciendo lo que Dios espera que haga y cómo debo hacerlo. De esa manera será de acuerdo a la voluntad de Dios y en el respaldo de Dios como las cosas se harán. La primera lección que tenemos aquí: Dios elige siervos, es decir, líderes. Recordemos que los líderes, ¿quiénes son? Con un perfil específico, requerido para la obra a la cual Dios lo va a enviar. Recuerden eso. De esta manera, Dios no improvisa ni involucra a personas que no están preparadas. Dios no llama a personas ignorantes. Dios no invita a personas carentes de responsabilidad. Dios siempre actuará conforme a su propósito. ¿Por qué? Porque Dios no tiene un plan B. Cuando Dios determinó que vendría el libertador a Egipto, ¿llamó a alguien más? No, a Moisés. Y cuando Moisés dijo, me queda grande la camiseta, dijo, bueno, pero en realidad Moisés tenía todo para seguir adelante. ¿Por qué? Porque no era su fortaleza, era la fortaleza de Dios. ¿Por qué? Una breve lección. ¿Por qué cuando oraron el Señor tomó del espíritu de Moisés para ponerle en los 70? ¿Por qué no les dio de lo alto? Porque en Moisés estaba. Bueno, vamos cambiando. Si no se van en ese contexto por ahí. ¿Estamos bien? Wow. Así que entonces Dios llama a alguien con un perfil específico para la obra a la que Él desea dónde va a ubicarlo. En otras palabras, debe reunir ciertas características, incluyendo un carácter forjado que se está formando a lo largo del proceso, pero Dios lo va a ubicar en el lugar donde Dios lo quiere, porque Él es apto para ese tiempo, esa obra y con las personas que va a tratar. ¿Vamos bien? Eso es lo que hace Dios. Dios envía a la persona idónea al lugar donde Él quiere que vaya. Dios no va a decir, ay, es que pensé que sí la iba a hacer. Sí, Ramonchito. Aunque los líderes terrenales se equivocan, o sea, Dios no se equivoca, pero los líderes terrenales se pueden equivocar, y creo que sí puede pasar que se puede dar a escoger, porque pensé, creí, le vi, entonces creo que sí hay, el líder debería tener un poquito más de comunión con el Señor cuando va a tomar a alguien al servicio, porque el Señor va a dar. Ese es un buen comentario, Ramonchita. Se requiere tener discernimiento. Es buen comentario. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese proceso,
Estamos tocando puertas para ver quién nos declara, quién nos ayuda, quién nos dice. Pero nadie te va a decir lo que Dios ya habló contigo. Pero cuando alguien no está seguro, hemos visto que muchos llegan, están un tiempo y renuncian. Desisten. Y eso es algo grave. Y yo conozco quiénes. Y dices, pero era real. Bueno, desde la perspectiva de quién. Eso es importante. Por eso he reiterado que la iglesia no envía. La iglesia ordena, ora por quienes van a ser enviados. Si viéramos el libro de los Hechos, cuando, creo que es el capítulo 13, cuando Bernabé y Saulo están ayunando, están orando, dice el Espíritu Santo a través de Agabo, sepárenme a esos para enviarlos a la obra que los he llamado. No la iglesia los ha llamado, el Señor. ¿Qué hicieron? Ellos los ordenaron orando, como dice Romanos, ¿quién irá si no hay quien nos envíe? Ese es lo que la iglesia haría, orar, ordenar para enviarlos, en el sentido de orar por ellos, de apoyarles. Pero es Dios quien hace eso. Así que entonces una de las primeras lecciones debemos recordar es que Dios no va a enviar a una persona inestable. Dios va a enviar a una persona madura, no emocional, que el día de hoy sí cree y mañana tampoco. No va a enviar a una persona que no tenga un perfil definido, porque recuerden, el ministerio es exigido. Habrá mucho que enfrentar, y eso es algo que necesitas tener por certeza, que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Que si Dios te llamó, Él hará lo que Él dice que hará. ¿Vamos bien? Estamos hablando de liderazgo, recuerden. Esta es la clase que nos debe colocar. Por lo tanto, los líderes que Dios llama son hombres, mujeres con preparación, es decir, que han estado desarrollando una preparación teológica, desde orar, escudriñar las Escrituras y prepararse para lo que Dios tiene para ellos. Por ejemplo, Dios puede tener el llamado para una persona, pero Dios, cuando hace el llamado, no significa que es en ese momento. Uno muy conocido, David, era un jovencito cuando Dios lo llama y lo unge, Samuel. Pero ¿cuántos años transcurrieron para que él fuera entonces ya a ocupar el lugar que Dios había destinado? Y David dice claramente que él se preparó, dice, para enfrentar al oso, para enfrentar al león. Él tuvo un proceso formativo. ¿Vamos bien? O sea, esto es lo que estamos hablando. Dios no dice, tú me gustas para el ministerio, vente. Él no improvisa. Él no es como nosotros. Porque la obra requiere seriedad, compromiso, entrega, fidelidad, preparación, sacrificio, un precio a pagar, carácter. Y no es de que, no me gusta aquí. Imagínate, habrá personas con las que será difícil tratar, como a veces digo, duros de amar. Difíciles porque no se dejan amar. Y los vas a encontrar. Y que por eso vas a decir, no, Señor, ya no quiero, no me gusta. Mira nomás, Señor, ni siquiera. La inestabilidad espiritual es relacionada con la inestabilidad emocional. Y cuando una persona tiene más dependencia de lo emocional, no es apta para el servicio. Puede ser un buen ayudante, puede ser un buen obrero, pero no un buen líder. Recuerden eso, por favor, recuérdenlo. Una persona dependiente de sus emociones puede ser un buen obrero, un buen apoyador, un buen ayudador, pero nunca jamás un buen líder. Nunca. Eso es algo que necesitamos colocar muy claramente. Y por eso ustedes necesitan ser observadores. Necesitan estar conociendo, escuchando, ver a las personas.
¿Tú crees que no han llegado a la iglesia para decirme, oye, yo quiero estar ahí, yo quiero servir aquí, yo quiero servir allá? Sonó así muy de película, ¿no? Ay, Grimaldo, qué bueno. Bueno, es lo que estamos diciendo, son las lecciones que estamos aprendiendo, que necesitamos ir descubriendo, porque a veces si el líder es muy sentimental, muy emocional, nunca se va a atrever a decir una exhortación, una palabra directa, nunca. Va a vivir de apariencias, y el ministerio no puede ser de apariencias. Un liderazgo colocado por Dios aprende a decir las cosas en amor, pero decir las cosas. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿No? Qué interesante que Dios nos llama a quienes menos pensamos estar ahí. Por eso dice que lo vil y lo menospreciado Dios elige. Porque no debe ser jactancia, no deben ser mis talentos, mis recursos, mis habilidades. Es la gracia de Dios que puede hacer posible que las cosas funcionen, porque lo hará. Por eso dice en 1 Corintios que nuestra dependencia o nuestra capacidad proviene de Dios, es decir, Dios en nosotros produce de hacer todas las cosas. Pero tenemos la necesidad de ir preparándonos. Así que hay quienes vas a encontrar que te digan, yo quiero servir, pero yo sé cómo hacerlo. No, el manual está ahí. El domingo mencioné algo al respecto, dije que podemos todos tener una comunión y una relación con Dios, pero todos podemos tener la misma revelación de quién es Dios. No una diversidad de posturas de quién es Dios, ni una diversidad de interpretaciones bíblicas. Por eso dice Efesios 4:12, hasta que todos lleguemos a la estatura, al conocimiento. Es decir, un buen día todos deberíamos ir creciendo para ir retirando aquello que nos está limitando, para ir alcanzando hablar una misma cosa dentro de la iglesia, un mismo lenguaje, deberíamos estar hablando una misma fe. ¿Vamos bien? Vamos adelante. ¿Comentarios aquí? Sí, yo quiero hacer un comentario. Adelante, Jorge. Aquí yo creo que podemos determinar dos tipos de liderazgo. Sí. Uno con Ciro y otro con Ezra, porque Ezra era el gobernante del pueblo judío, Ajá. que estaba en cautiverio, y Ciro era el gobernador de Persia, que tenía esta facultad de sacar al pueblo judío Sí. de esta soberanía babilónica. Ajá. Pero podríamos decir que Dios usa temporalmente a ciertas personas, Exacto. como a Ciro, Así por es. por su posición, obviamente para su propósito, pero en este caso el liderazgo que tenía Ezra no es el mismo que tenía Ciro, porque el de Ciro es temporal para los fines de Dios, pero el de Ezra es atemporal, es por toda la obra del Señor. Así es. Entonces es usado este líder temporalmente y es ungido, pero solamente para este propósito, porque él estaba en esa posición tan fuerte y tan poderosa en ese momento, y que a su vez, si lo vemos políticamente, como era Babilonia. por Babilonia, pero por los romanos y todo, entonces le convenía políticamente a él. No era tanto la soberanía, no era que le importara el propósito divino como a Ezra, pero a él le importaba eso, pero entonces Dios lo usa. ¿Por qué? Porque en ese momento él es el indicado, y él es, aunque no sea un hombre espiritual. Así es. Y son dos tipos de liderazgo muy, muy diferentes, pero son líderes. Son líderes, y es lo que va a suceder. Recuerden lo que dice Proverbios 16, que Dios inclina el corazón del rey como él quiere. Fíjate bien, cuando estudiamos la etimología hebrea de esas palabras, dice que Dios coloca en el corazón del rey una disposición, pero él es responsable para que se produzca como una avenida donde circule esa voluntad divina. ¿Sí? Okiroki, bien. Aquí entonces nos damos cuenta que
en estas lecciones que tenemos, el conocimiento de Dios es importantísimo. Esdras había invertido demasiado tiempo en prepararse. La iglesia necesitamos estudiar y un siervo debe tratar siempre de ir acrecentando cada vez más su capacidad de comprensión de las verdades. Es decir, mantener un mayor contacto cada día con la vida del Espíritu, con la Escritura, e ir forjando cada vez más ese carácter, ese pensamiento definido, porque será lo que ayudará a las personas alrededor. ¿Tú crees que la iglesia permaneció siempre sin conflictos? No. La iglesia siempre ha tenido una intrusión de no creyentes tratando de ser o aparentar ser creyentes. El apóstol Pablo describe a muchos personajes de esa naturaleza. Pero ¿cuál era el problema real? La ausencia de instrucción, de enseñanza y revelación. Uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia es la falta de conocimiento. Por eso la gran demanda del Señor es la siguiente: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Y quién es el responsable de impartir el conocimiento? El liderazgo. Claro, eso no exime a cada creyente de su responsabilidad de conocer a Dios. Pero estamos hablando de liderazgo, que lo que se instruye, comparte y predica es o debería ser la norma para ir instruyendo, alimentando a las ovejas con alimento sólido. Pero es responsabilidad también de cada persona, es corresponsable de su condición espiritual. ¿Cómo sí? Qué interesante. Imagínate, la iglesia de Corinto tuvieron al mejor pastor que cualquier iglesia quería tener. 18 meses tuvieron el mejor pastor. Y no obstante era la iglesia más problemática. Una iglesia que creció en todos los aspectos, incluyendo los dones en todo. Pero era la iglesia más conflictiva. ¿Por qué? Porque no tenían un conocimiento más profundo de las verdades que Pablo estaba instruyendo. Y así va a ser. No todos crecen de igual manera. Así que ni emocional ni inestable. Por eso la advertencia siempre es: no sean movidos por todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque la ausencia de conocimiento propicia inclinarse a cualquier que diga, esto dice la Biblia. Mira, no sé quién me envía a lo siguiente, pero lo acabo de ver en la semana. Un pastor predicando acerca que Adán debería estar sujeto a Eva y que ella tenía el control de todas las cosas. Y dije, no puedo creerlo. Es el feminismo dentro de la iglesia. Y el que no conoce, ese pastor estaba citando una palabra para decir que esto es lo que significaba lo que él estaba tratando de justificar. Pero dices, ¿cómo puedes enseñar esas cosas cuando la Biblia no lo dice? Pero quien no conoce, lo va a aceptar. Y estás diciendo entonces que ahora la Biblia instruye que el feminismo debe estar por encima incluso de la voluntad de Dios. Falta de conocimiento. ¿Quién es el responsable? Los pastores, los líderes. Por eso Dios elige a personas que son susceptibles de ser guiadas, instruidas por Él para comunicar esas verdades. Pero no exime mi responsabilidad de invertir tiempo en prepararme, ir al instituto si puedo, tener mis tiempos de estudio en lo individual como con otros pastores, ir buscando cómo ir acrecentando mi comunión con Dios, porque es el Espíritu Santo quien propicia esa revelación de las verdades eternas. Pero si me conformo y creo que lo que sé es suficiente, no. El conocimiento de Dios, reitero, no será solo terrenal,
este es solo el principio, porque cuando lleguemos a la eternidad será entonces el viaje de toda la eternidad de conocer quién realmente es Dios. Ok, vamos a otro punto. El liderazgo es una posición de responsabilidad, no es una jerarquía, recuerden, ni tampoco es una posición de privilegios. Qué interesante. Eso parece como decir, ay no, mejor no le entro. ¿Cómo que voy a estar siempre haciendo en vez de que me hagan? Esa es la labor. A veces se cree que el liderazgo es tener una jerarquía con un alto grado de privilegios para ser servido, para estar solo al frente y ser galardonado, adulado, de que siempre tú eres la persona más importante, sin ti no podemos lograrlo, sin ti esto no pudiera hacerse, tú eres a quien que brilla, el que hace que todo funcione. ¿Te imaginas este tipo de cosas? No. Eso es en el ámbito, después hablaremos sobre eso en la clase que ustedes estarán dando porque vienen ahí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Así que entonces tenemos, es una posición de liderazgo. ¿Cuál es la función del Juan 10? Ahora sí, acompáñenme. Juan 10, verso 4 y verso 27. La función del liderazgo, además de instruir, de fortalecer y nutrir a las ovejas, es enseñar por el ejemplo. Por el ejemplo. Jesús nos mostró el genuino liderazgo. El liderazgo es por servicio, por entrega, por dar, servir. 10, 4 y verso 27, por favor. 10:4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Por qué le siguen? Porque Él va adelante. Él no dice vayan, Él no dice hagan, Él va haciendo con su ejemplo y propiciando cómo es que en ese ejemplo las demás personas van a aprender para conducirse a lo largo del tiempo. Jesús logró hacer de ese grupo de hombres que duró 3 años y meses enseñando, instruyéndoles para llegar a la meta. Y aún así, estando con Jesús, no fueron al principio lo que se esperaba. Pero cuando el Espíritu Santo vino a ellos, ¿qué sucedió? Un cambio radical donde la iglesia nace y entonces ellos se convierten en los proclamadores del mensaje del Evangelio. Le dice verso 27, por favor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué? Porque va modelando la senda. Este es uno de los aspectos más sobresalientes del liderazgo. Siempre ir revelando y mostrando todas las cosas con claridad. ¿Vale? Bien, nos vamos adelante. Otro punto importante, porque el tiempo ya nos ganó. Esto lo saqué, reitero, de las primeras lecciones de Esdras. Dice, los líderes son la punta de lanza, guiados por la voz de Dios. ¿Bajo qué? Bajo esa dirección divina que hace posible llegar al lugar donde se debe alcanzar. Una es la voz directiva de Dios y la herramienta imprescindible es el manual del constructor, la palabra de Dios. Ese manual ya fue escrito precisamente para saber cómo caminar, qué hacer. Por eso Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo comportarte dentro de la iglesia o en la iglesia. O sea, ya sabemos cómo debemos hacerlo. El líder es el que hace una muestra con su vida, su modelo de cómo en la iglesia se debe comportar o cómo se debe hacer. Oye, pastor, ¿y si le movemos aquí? ¿Y si hacemos aquí? ¿Y si agregamos acá? Está en el manual, ¿no?
Esto es algo que van a enfrentar ustedes. Muchos consejos buenos, muchas propuestas, pero es su responsabilidad decidir qué van a hacer. Yo no puedo decirte qué hagas. Si conoces el manual vas a saber si es posible o no es posible hacerlo. Yo no lo haré. Mientras Dios me permita seguir manteniendo la claridad de lo que es la palabra de Dios, haré solo y únicamente lo que está escrito en ese manual. Me pueden llamar anticuado, ortodoxo, religioso, probablemente sí. Pero mientras ese manual Dios no lo altere, yo seguiré cumpliendo lo que está escrito ahí. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Qué sucede entonces? El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Está escrito. Si el Señor no nos ayuda a hacer su obra, ¿cómo pretendemos hacerlo? Mira, por eso surgieron el sistema del iglecrecimiento. Muchos institutos bíblicos se convirtieron ya en mercaderes, porque empezaron a utilizar una gran cantidad de metodologías de mercadeo para hacer que la iglesia se convirtiera en un centro de reunión y no en un centro de adoración para conocer a Dios. Y te voy a dar un nombre, Grimaldo, Peter Wagner, eso lo puedes conocer. Es uno de los promotores que estuvo en la Catedral de Cristal en LA. Cambiaron los institutos que eran muy buenos, los cambiaron ahora en hacer escuelas de mercadotecnia para producir un materialismo dentro de la iglesia y un crecimiento, por eso se llama iglecrecimiento, porque son las metodologías humanas. La gran pregunta es, ¿realmente la mayoría que está ahí nació de nuevo? Nuestro propósito no es llenar iglesias. Somos llamados a predicar, a proclamar el mensaje de la palabra de Dios y buscar hacer discípulos. Somos llamados a eso. Pero siempre es el deseo, ¿y cómo hacer para que crezca? ¿Y cómo le hago? ¿Y de qué manera? Dios es el Dios de la fuente del crecimiento. ¿Sí? Vamos adelante entonces. Los líderes, hace unas semanas Iván me recordaba esta frase que yo coloqué ahí. Los líderes definen destinos, estilos de vida. Esa es nuestra labor. Los líderes definen destinos, definen estilos de vida. Sí, Ramonchita. Qué difícil es, gracias Ramonchita, pero es muy difícil, pero eso es. Hace años, una de las chicas que estuvieron aquí de Puerto Rico, cuando se regresa y empieza a buscar iglesia allá en su casa, me llama y me dice, estoy asistiendo a una iglesia, pero no concuerdo. Digo, ora, busca dirección de Dios y encuentra el lugar que Dios tiene reservado. Y después de un tiempo volvemos a estar en contacto y me dice, ya lo encontré. Y yo le escribí una nota que hasta el día de hoy se acuerda, que dice, como el apóstol Juan, he encontrado que tus hijos caminan en la verdad. Y ese es el punto. Tus ovejas pueden cambiar de residencia, pueden cambiar de lugar, pero nunca deberían cambiar de doctrina ni de su postura de caminar con Dios. Qué tremendo, ¿no? Ok. Pues vamos a ir adelante. Bueno, la última. Dios demanda líderes responsables. ¿Qué es responsable? En tener una convicción y una determinación de hacer de la voluntad de Dios la suya. Conocer a Dios cada día. Mientras más alto sea el llamado, mayor es la responsabilidad que tenemos.
Y conocer a Dios es estar como aquella mujer, María, a los pies de Jesús. Ahí es donde empieza. Ahí es donde inicia. Caminar con Dios. Así que conocer su palabra, pero ahora viene a aplicarla en su propia vida. Aplicarla en su vida. Porque hoy tenemos muchos intelectuales de la palabra, pero poco espirituales. Escucha bien, lo voy a repetir. Tenemos muchos intelectuales de la palabra que todos se lo saben, pero espiritualmente nada proyectan. Ese no es el liderazgo que Dios llama. Es la humildad, la comunión, el servicio, la entrega, la búsqueda, el alimentar a sus ovejas, amarlas, cuidarlas, exhortarlas y a la vez mantener dentro de su propio contexto personal, saber si está viviendo lo que predica, vivir lo que predica. Ese es su contexto prioritario. Pero también, te voy a decir algo importante, la obediencia es una gran influencia en el desarrollo de las personas alrededor de nosotros. Mi obediencia es visible. Mi obediencia es una evidencia de mi comunión, de mi sometimiento a la voluntad de Dios, y esto propicia en las personas a tu alrededor madurez, en su crecimiento, en su desarrollo, y saber que si el pastor vive lo que predica, no va a pedir más de lo que no puede ofrecer. Por el contrario, si Dios lo hizo con el pastor, lo puede hacer con cualquiera. Si Dios hace milagros con el pastor, lo puede hacer con cualquiera. Así que el ejemplo, entonces, la gran lección al final, el ejemplo es determinante. Tal el sacerdote, tal el pueblo. Gracias, Dios. Dice Gerardo Rodríguez, que más se le da, más se le demanda. Efectivamente, mi estimado Gerardo, saludos a la familia Asta García Nuevo León, allá cerquita. Dios nos ayude a continuar en la senda. Nos vamos, comentarios. Bueno, estas van a ser probablemente sus próximas lecciones que ustedes estarán compartiendo con nosotros. Recuerden, estamos hablando de liderazgos, es poco lo que tiene Esdras ahí. Okay, yo tomaré mi propia lección igual como hoy, pero esperando que ustedes, después del capítulo 2 en adelante, ¿vale? Y si lo podemos hacer bien, tenemos tiempo, porque no llevamos prisa, pero sí tenemos tiempo para lograr disipar muchas cosas que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a orar para despedirnos y gracias a Dios por su tiempo. Qué privilegio estar una vez más aquí, la verdad que anhelaba ya estar con quienes aman estudiar. ¿Okay? Por favor, alguno de ustedes diríjanos en oración. Señor, te damos gracias, mi Dios, Oh, porque Padre. tú eres bueno, Señor Jesús, y sin duda preparas, Señor, tiempo y ocasión, Dios, para poder aprender más de ti, Señor Jesús, mi Dios. Ayúdanos, Padre mío, a que lo que hoy, Señor, hemos aprendido, sin duda, sabemos, Dios, que tu Espíritu Santo estará con nosotros para recordarnos, Señor, como hoy, antes de iniciar, pedíamos, Señor, esa dirección. Antes de entablar, Señor, este estudio, mi Dios, Sí, llévanos, Dios. Padre, a poder ponerlo en práctica, Señor, Sí, a Señor. meditar, Señor, en lo que hemos aprendido, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos conduzca a poder ser hacedores, Señor, de la palabra conforme Amén. a lo que tú, Señor, ya has revelado, has establecido, mi Dios amado, y que podamos, Señor, ser fieles, Señor, siervos a ti, Señor, que podamos caminar como tú lo esperas, Dios amado. Sí, Gracias Señor. por el tiempo, Señor, que el pastor ha invertido, Dios, que sabemos que tu Espíritu Santo le ha equipado, Señor, y que podamos durante todo este tiempo, Dios, poder meditar, Señor, recordar estas palabras, Señor Jesús, y aún cuando las situaciones se presenten, mi Dios, poder recordarlo, Dios, para poder
aprobar, Señor, cada uno de los procesos y las pruebas que nos enfrentamos, Dios, para poder ser cada día más como tú, Señor, como tú lo esperas, Dios. Llévanos con bien a casa, mi Dios, gracias por tu fidelidad, Señor, y tu bondad, por tu cuidado en nuestras vidas, Señor. Y si así lo permites, Dios, poder el día de mañana estar aquí juntos para interceder y venir ante tu trono, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Nos vemos la próxima. Bendiciones.